comprender el proyecto, primero tenemos que definir qué es CIPRA. CIPRA se refiere al Sistema Integral de Protección contra Rayos para los equipos o establecimientos de un lugar determinado. Estos fenómenos son naturales, que producen una descarga eléctrica que es perjudicial para estructuras, establecimientos y al ser humano. Por eso es que es muy importante determinar el lugar explícitamente para aplicar dicho CIPRA. En nuestro caso realizamos un proyecto basado en resguardar la seguridad de los recipientes o tanques de combustible. En este caso el estudio fue en la estación de servicio de Yaritagua, estado Yaracuy, donde determinamos el lugar, vimos el tipo de material con que está hecho el tanque. Todo esto se realiza una serie de investigación para poder evaluar el cálculo de riesgo que tiene esa zona. Por ende, nos guiamos por un índice de referencia que está en una escala del 1 al 10. Ahí denotamos la magnitud del riesgo que presenta dicho estacionamiento, donde arrojamos una serie de números, el cual dio que es recomendable una protección contra rayos, y es importante. ¿Por qué? Porque los fenómenos naturales pueden ocurrir en cualquier momento, y es por ello que se hace su estudio debidamente para proteger dicho establecimiento. Esto se toma en cuenta el lugar, el inmueble, la estructura con que está hecha, para determinar qué podemos hacer, qué podemos aplicar para que no ocurran daños que puedan ser perjudiciales. Para desarrollar todo esto nos basamos en las normas que establece el CIPRA. Se basa por el código de Covenin, que establece la seguridad y la protección contra rayos para dichos establecimientos. Por eso que es importante hacer una serie de estudios, investigaciones. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juliana González, y junto con mi compañera Geraldine Pérez, a quien acaban de escuchar, les voy a hablar un poco más acerca de lo que es nuestro proyecto. Ella les habló acerca de lo que eran los materiales que se iban a utilizar y quedó en las normativas. Entre las normativas que tiene Covenin, tenemos a Covenin, que tiene en 599/1973, en el Código de Protección contra Rayos, contiene las exigencias y recomendaciones relativas a la protección de personas, inmuebles contra los rayos y a los materiales que se usan en los sistemas de protección para tal uso. En la parte 251, ¿verdad? Ella dice, de las normas se refiere, ¿verdad?, a lo que son la protección de las estructuras que contienen lo que son gases inflamables. Pues en este caso nos vamos a enfocar a los líquidos inflamables, puesto que esto trata nuestro proyecto. En la sección A del código establece la reducción del daño que pueden protegerse los tipos de estructuras para el depósito de líquidos inflamables. También tenemos lo que es contra los líquidos inflamables contra lo que es el daño producido por descargas de rayos. En la segunda parte del código se dan las recomendaciones para lo que es la protección de propiedades diversas contra daños producidos por el rayo, debido a la naturaleza de los materiales contenidos en lo que son las estructuras consideradas. Y en la parte 3 dice que se deben tomar precauciones adicionales donde pueden ocurrir daños irreparables, tales por una chispa que ordinariamente, pues como diríamos, causaría poco o ningún daño. Puede causar lo que es la completa destrucción de la estructura debido a la explosión de su contenido. Los principios fundamentales de esta norma es la protección de estructuras de su contenido contra rayos, como les indiqué. ¿Qué implica esto? Implica almacenamiento de líquidos inflamables en estructuras
hechas totalmente de metal, el cierre o protección de las aberturas para vapor o gas contra la entrada de llamas, también el mantenimiento de lo que son los recipientes en buen estado con respecto a los peligros potenciales. También podemos tener lo que es la ubicación de lugares de menor exposición al rayo de las estructuras que no estén inherentes o inherentemente protegidas, y los lugares altos deben evitarse. También tenemos lo que son las conexiones a tierra. Las conexiones a tierra equipotenciales de propósito de drenaje de estática, protección antirrayos, protección antifallas a tierra y con otros propósitos de protección de tanques, como por ejemplo en las partes de protección de fuego, instrumentación de personas, sí, y entre otros, siguen vigentes según las normas de Covenin. Realmente reciben un reforzamiento actualizado con las protecciones recomendadas para los nuevos documentos. Entre estas tenemos pues algunas otras, lo que son algunos otros códigos. En la sección 31 de la misma expresa que los conductores puntas para rayos y conductores y conectores a tierra, estos conductores para los sistemas de protección serán seleccionados en cuanto a materiales, forma y el calibre, de acuerdo con la segunda parte de este código. Los detalles con la punta de rayo para rayos, los bajantes o las interconexiones entre masas metálicas y conexiones a tierra son también dadas en la segunda parte. También tenemos lo que es tenemos que considerar, pues para darle un breve resumen de lo que fue nuestro proyecto, debemos considerar los propósitos funcionales de los sistemas apantallamientos ante rayos de tanques con combustible, pues también el cubrimiento de todas las áreas clasificadas relacionadas con los tanques y personas en sus áreas de influencia, con propósito diferente a evitar incendio, tomando en cuenta las normas expuestas por Covenin, que fueron las normas que les mencioné anteriormente. En cuanto a los apantallamientos o sistemas captadores ante descargas eléctricas atmosféricas, tienen propósitos adicionales funcionales diferentes a evitar incendios, como son la protección de otros elementos externos relacionados con los tanques o con las personas también en su área de influencia, lo cual implica que los sistemas de apantallamiento o sistemas captadores de rayos se deben considerar en los sistemas de protección para su propia integridad y lo que son las de las áreas asociadas. Lo que es el aislamiento también es parte fundamental para los materiales propuestos por la norma, como sistema de aislamiento entre el techo flotante, la pared de la vasija o entre el techo flotante. Cualquier componente que penetre en el techo flotante, puede ser alguna escalera, tubo, algunas patas, etcétera, según lo estipulado por la norma. Y la actualización de la integridad ante descargas eléctricas atmosféricas en los tanques de almacenamiento de sustancia combustible. Pues por ende es importante hacer lo que es un estudio respectivo a lugares explícitos, ¿verdad? Donde podríamos decir que es recomendable aplicar el sistema integral de protección contra rayos, para así nosotros determinar cuál es la magnitud del riesgo por medio de un índice de cálculos para el área de proteger, que fue lo que les habló mi compañera Geraldine anteriormente. Bueno, esto ha sido todo, espero les haya sido de gran ayuda y muchas gracias.